Recordando, son aquel par de rectas de tal manera que solamente tengan un punto en común. A ese par de rectas que solamente tienen este punto en común, el punto P, se les denomina rectas secantes. Rectas que se cortan. Algunos dicen rectas que se juntan. Bueno, entonces, ese punto P se denomina el punto de intersección. Las rectas paralelas son dos rectas coplanares, o sea, dos rectas que están en el plano. En este caso, en el plano de la pizarra virtual. Una es la recta M, otra la recta N, de tal manera que no se intersequen. M intersección N igual el conjunto vacío. Habíamos visto también que cuando tengamos dos rectas atravesadas por una secante con estas, se determinan ángulos, bueno, que por ejemplo son ángulos interiores, ángulos exteriores, ángulos alternos internos y todo eso. Y luego habíamos visto el postulado de los ángulos correspondientes, que cuando se tiene dos rectas paralelas atravesadas por una secante con estas, ese par de ángulos alternos internos deben de ser con medidas iguales. Y luego, con este teorema, se demuestran los teoremas. El teorema de la Z, el teorema de la M invertida, este otro teorema y ese último teorema. El teorema del serrucho, ¿no? Teorema de la Z. Este ángulo con ese otro deben de ser iguales. El teorema este, bueno, aquí en este teorema se cumple que este ángulo X será igual a la suma alfa más beta. Así también, cuando tengamos esos ángulos que son exteriores a esa región, la suma debe de ser 180 grados siempre y cuando esas rectas sean paralelas. Así también, alternadamente, la suma de ángulos debe de ser constante. X más Y más Z igual a la suma M más N, siempre y cuando las rectas A y B son paralelas. Y luego habíamos hecho la actividad y también los ejercicios. Bueno, esto ya después de la clase pasada. Y ahora la clase de hoy. Los triángulos. El triángulo, por definición, viene a ser la reunión de tres segmentos no colineales por sus extremos. O sea, hay que juntar tres segmentos que están no en una recta por sus extremos. Esa figura que se determina de esa manera resulta ser el triángulo. Triángulo. Tri es tres, ángulo es justamente ángulo. Es decir que en cada vértice de ese triángulo debe de haber un ángulo. De tal manera que por ese teorema fundamental, la suma de ángulos interiores debe de ser 180 grados. No hay triángulo en la cual dos ángulos sumen, por ejemplo, 190 grados. Si alfa y beta sumasen 90 grados, eso sería imposible, ya que si la suma es 90 grados, este ángulo tendría que ser menos 10, y eso no es posible. ¿Ya? ¿Cómo se demuestra que esa suma de ángulos da 180 grados? Por ejemplo, de esta manera. Voy a graficar un triángulo, y en ese triángulo hay que demostrar que la suma de esos ángulos es 180 grados. La mitad de la vuelta, la mitad de 360 grados. Voy a marcar esos ángulos y les pondré medidas. Por ejemplo, en el vértice inferior izquierdo, este ángulo con medida alfa. En el vértice superior, este ángulo con medida beta. Y en este otro, el ángulo con medida teta. Demostrar que la suma alfa más beta más teta es 180 grados. ¿Cómo voy a demostrar? Bueno, con la teoría de la clase pasada. Por ejemplo, si por este vértice trazamos una recta que sea paralela con este lado, sería algo así como esto.
el trazo auxiliar, ¿no? Esa recta sería paralela con este otro lado. Y por lo tanto, por ángulos entre paralelas, podríamos decir de que, por ejemplo, ese primer ángulo, este que está por acá, usando el teorema de la z, será igual con alfa. Y así también este ángulo se puede calcular usando el teorema que corresponde. Por ese teorema de la z, este ángulo θ es igual con este. Una vez completado ese par de ángulos, diré que esta abertura es 180 grados. Y que por lo tanto alfa, beta y teta van a sumar 180 grados. Por lo tanto queda demostrada el teorema. Queda demostrado el teorema. Y como ya está demostrado el teorema, por lo tanto ustedes pueden usarlo en cualquier ejercicio. Por ejemplo, un ejercicio puede ser este. Ejercicio. En un triángulo, las medidas de sus ángulos son como un ángulo que sea como 4, otro ángulo que sea como 7 y el último ángulo que sea como 22. Y entonces se pide calcular el mayor ángulo. Calcule el mayor. La mayor medida. Espero respuestas en el chat. En un triángulo, las medidas de sus ángulos son como 4, 7 y 22. Calcule la mayor medida. Calcule la mayor medida. A ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Somos... ya. Por acá algunos me están respondiendo. Ahí está. En un triángulo, las medidas de sus ángulos son como 4, 7 y 22. Calculen la mayor medida. 2 minutos para ese ejercicio. Alguien me dice por acá que sale esa respuesta. Zulka. No entiendo. Pero ¿por qué afirmas eso? Necesito ver tu procedimiento. Acá me dice Alca Pepo. ¿Qué es eso? No entiendo.
Alca, ¿qué has escrito ahí? No sé. Se te escapó la mano, no sé. Zulka, tienes que explicar por qué te resultó esa cantidad. O sea, quiero ver el procedimiento. ¿Ya? Estoy esperando. Aquí mi cronómetro dice que falta 58 segundos. En 2 minutos se puede resolver ese ejercicio, mejor dicho. Estoy usando una pizarra virtual, otra pizarra virtual. Zulka, ¿por qué te sale 120? Necesito ver el procedimiento. Necesito ver tu procedimiento, mejor dicho. Y se acabó el tiempo. Y veo que nadie me ha puesto algo acá en el chat. A ver, vamos a ver. ¿Quién está por acá? Bendezú Flores, Sebastián Enrique. Repórtate, Bendezú. Bendezú Flores, Sebastián Enrique. Ah, ya. Ahora sí, Zulka. Ahora sí veo que lo has resuelto de manera correcta. Eso mismo quería que pongas aquí en tu explicación. Veo que está resuelto de manera correcta. A ver, Bendezú Flores, Sebastián Enrique. Vamos, Bendezú, responde. Miss, tome nota, por favor, a los que no me están respondiendo. Yo también voy a anotar acá quién no me está respondiendo. Porque si no me responden, yo lo primero que voy a pensar es que no están en el salón. Y eso no debe de ser así. Ya, a ver, otro. Cajahuanca, Altamirano, Matthew. Ya Rivas Plata, ok, ok. Cajahuanca, Altamirano, Matthew. No, Cajahuanca, repórtate, Cajahuanca. Veo que también no me responde. Por lo tanto, ese jovencito no está en el salón. A ver, otro. Astotello, Vanessa. Astotello, Vanessa. Sí, profesor. Allá, muy bien. ¿Cómo vas con tu gráfico? Porque hay que hacer un gráfico, ¿cierto? Y en ese gráfico colocar esos ángulos con esas medidas, que son como 4, 7 y 22. Ya, ok, ya está. Bien, el tiempo se pasó hace rato ya. Veo que solamente me ha respondido nada más que Zulka. Veo que Infanzón no me ha respondido, tampoco me ha respondido Kevin y algunos otros. Bueno, entonces primero tienen que hacer el gráfico. ¿Cómo hacen el gráfico? Por ejemplo, de esta manera. Grafican un triángulo, por ejemplo, de color amarillo. Y en ese triángulo le ponen esos ángulos, ¿no? Que son como, uno es como 2, otro es como 9, perdón, uno es como 4, otro como 7 y el otro es como 11. Entonces, este ángulo sería como 4
ya hice el gráfico, por ejemplo, de esta manera. Una vez hecho el gráfico, voy a tener que plantear la correspondiente ecuación. Pero antes, no se olviden que nos piden calcular la mayor medida, o sea, el mayor ángulo. Piden entonces calcular el mayor ángulo, que en este caso será 22x. De esos tres, el mayor sería 22x. ¿Cuánto será 22x? No se sabe. Pero por el teorema de la suma de ángulos interiores en el triángulo, diremos lo siguiente. 4 con 7 con 22 van a sumar 33. O sea, será 33x igual 180 grados. Planteo mi ecuación de esa manera. Entonces, a partir de esta ecuación, hay que calcular lo que se está pidiendo. Entonces, ¿qué hago? Le tomo la tercera parte a 33 y sería 11. La tercera parte de 180 sería 60. Entonces, digo que 11x es 60, pero yo quiero 22x. Entonces, por 2. Por lo tanto, por 2 a esa última ecuación y será pues 22x igual 2 veces 60, o sea, 120 grados. Por lo tanto, el mayor ángulo en este triángulo sería de 120 grados. Alguien de repente por ahí hizo el gráfico de esta manera, por ejemplo, ¿no? Pero ese alguien de repente al momento de plantear la ecuación dijo, no se puede calcular x. 180 entre 33 no se puede, dicen, ¿no? Y por lo tanto abandonan el ejercicio. De repente eso les ha pasado, ¿no? Tengan cuidado. Que si alguien dice que no se puede calcular x, en verdad sí se puede calcular. Pero tampoco les están pidiendo que calculen x. O aquí en el texto del ejercicio dice calcule x. No dice calcule x, sino que calculen la mayor medida, que en este caso sería 22x. Y esa mayor medida es 120 grados. Para eso no necesito calcular x, ¿cierto o no? Entonces, como siempre les digo, tienen que estar atentos a lo que piden calcular, ¿ya? Si alguien pretende calcular x, sería 60 grados entre 11. ¿Cuánto es 60 entre 11? Bueno, es una fracción. Entonces, nos vamos al GeoGebra. Y bueno, ya está resuelto el ejercicio, ¿no? Por esto. Y continúo con el resto de teoremas. Siguiente teorema es el teorema de la suma de ángulos exteriores. En todo triángulo, la suma de ángulos exteriores, uno en cada vértice, será 360 grados. Pero, profesor, ¿por qué dirán algunos? Bueno, se demuestra, por ejemplo, de esta manera. Si acá el ángulo exterior es x, el ángulo interior sería 180 grados menos x. Aquí sería 180 grados menos y acá sería 180 grados menos z. Y luego dicen 180 menos x más 180 menos y más 180 menos z igual igual a 180 grados. Cuando hagan esa suma, les va a resultar lo siguiente. Sin equivocarse, esa suma sería 540 grados menos x más y más z. Y esto tiene que darles 180 grados. Y de aquí despejan esa suma. Esa suma x más y más z, que es justamente la suma de ángulos exteriores, será 540 menos 180, o sea, 360 grados. De esa manera, por ejemplo, pueden demostrar de que efectivamente en todo triángulo, los ángulos exteriores, uno en cada vértice, suman 360 grados. Profe, ¿es la única manera de demostrar? No es la única manera. No es la única manera. Hay muchas maneras de demostrar el teorema. El siguiente es el teorema del cálculo del ángulo exterior. En todo triángulo, en cualquier triángulo, un ángulo exterior se calcula de esta manera, sumando las medidas de los ángulos interiores, de aquel par de ángulos interiores,
que sean no adyacentes con dicho ángulo exterior. Entonces, este ángulo M, por ese teorema, sería la suma alfa más beta. Para calcular uno de los ángulos exteriores, simplemente se suman esos dos ángulos interiores que sean no adyacentes con dicho ángulo exterior. Ejemplo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos dicen que calculemos X según este gráfico? Entonces, en este gráfico, acá tengo un ángulo y vamos a decir que ese ángulo, por ejemplo, sea de medida, digamos que sea con medida, pongámosle 60 grados. Y luego lo que hago es esto. Por aquí construyo un segmento, luego otro segmento y finalmente un último segmento. De manera tal que ocurre lo siguiente, que este ángulo sea X y los que restan también son X. Todos los ángulos que restan también son X. Acá es X. Acá también. Aquí también. Y acá también. Profe, pero ¿por qué tienen que ser iguales? Alguien se estará preguntando eso, ¿no? Bueno, eso es una condición del ejercicio. ¿Ok? Eso es condición del ejercicio. De acuerdo con esa condición o con esas condiciones que presenta el gráfico, de acuerdo con el gráfico, calcule X y espero respuestas. De acuerdo con este gráfico, de acuerdo con el esquema, de acuerdo con el gráfico, de acuerdo con el dibujo, calcule X. Son las 12:59. Los espero hasta la 1:01. 2 minutos. Profe, dejó de presentar. Ah, claro, porque estoy viendo acá el chat. Acá me están preguntando, profe, ¿de dónde salió 120 grados? Ya lo borré el ejercicio, ¿no? Ah, ya fue ya. Bueno, hay que hacer las operaciones correspondientes y estar atentos a lo que piden calcular, ¿no? Aquí, por ejemplo, Huarcaya me ha puesto esas operaciones. Creo que anteriormente alguien más me había puesto esa misma operación. A ver, acá Asto me dice eso. Ya. Ah, perfecto, sí, pero para eso Asto ha debido de hacer algún trazo auxiliar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esos trazos auxiliares? ¿Cómo llegaste a eso, Asto? Lo mismo también Catsire, lo mismo también Calderón. Nadie me dijo el trazo o los trazos. Tienen que decirme los trazos. O si no, en el chat del Zoom, le toman una captura de pantalla a lo que están haciendo con su gráfico y todo, y ahí me voy a dar cuenta qué es lo que están haciendo, ¿no? Pero si me ponen de frente a la respuesta, no les voy a creer. Necesito ver el procedimiento. ¿Cómo llegaron a eso? Quiero que me expliquen Profesor, cómo... mía está. A ver un momento. Por ahí veo que, por ejemplo, Infanzón me pone la respuesta, ¿no? Yo no digo que esté mal la respuesta. Yo lo que quiero ver es el procedimiento. ¿Cómo llegaron a eso? Aquí Catsire, por ejemplo, me pone el procedimiento. Por Dios santo, ¿qué es eso? ¿What? ¿Por qué afirmas, Catsire, que 60 más X más X más X más X es 360? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué circunstancia?
Si bien es cierto, está planteada la ecuación y está bien resuelta, no es tan cierto que X sea la respuesta al ejercicio, o sea que no es tan cierto que 75 grados sea la respuesta a ese ejercicio. ¿Por qué? Porque falta la cuestión geométrica, ¿ya? Lo mismo Ifanzón, te falta procedimiento. ¿Cómo llegaste a eso? Lo mismo Calderón, ¿qué has hecho? No, no entiendo qué has hecho ahí. No, eso está mal, Calderón. Corrige eso. No sé qué has hecho ahí. Astotello ha dicho eso, pero no veo la cuestión geométrica. Nadie me ha explicado cómo llegaron a eso. Así que como nadie me explicó, a pesar de que esté bien resuelta y bien planteadas esas ecuaciones, dudo que sea la respuesta. ¿Eh? Dudo que sea la respuesta a ese ejercicio. ¿Por qué? Porque nadie me está explicando la cuestión geométrica. ¿Cómo llegaron a eso? Quiero que alguien me explique. en qué momento mejor usaron el teorema? ¿En qué momento usaron el teorema del cálculo del ángulo exterior? Veo que en ningún momento han usado el teorema. ¿Mm? Eso es trampa. Eso es trampa. Así que, a pesar de que estén esas ecuaciones planteadas y de que han resuelto correctamente, dudo de que sea la respuesta al ejercicio. Sin embargo, acá veo que alguien me ha mandado, Infanzón, por ejemplo, me ha mandado acá por el chat su procedimiento. A ver, vamos a descargar lo que hizo Infanzón. Es esto. Trazos, miren, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está esto? Infanzón lo que hizo es prolongar esa línea CD hacia abajo para formar un triángulo, ¿no? A ver, ¿dónde está? Entonces, ahí está. En ese triángulo que se ha determinado y que está achurado de amarillo, X más X van a sumar el ángulo exterior, o sea, 2X. Y nuevamente prolonga la línea BC hacia abajo, y entonces se determina este triángulo en donde por el teorema del cálculo del ángulo exterior, este ángulo sería la suma X más 2X, o sea, 3X. Ya. Y Puedo ver las finalmente, dos. finalmente en este triángulo último que se ha determinado, Supongo que ese iPhone me van a dar a mí, ¿no? ¿cuál ángulo? Supongo. ¿Cuál ángulo alfa digo? Ya bueno, acá es Ese X, juego que acá es yo tengo pesa 3X. Y acá... 20 MB. ¿Sabes que ¿Alguien está hablando por ahí? Imagínate, tú seguías. Hay alguien que está hablando, apague su micro. No, 20, ¿no? Apague su micrófono. Apaguen su micro, que alguien está hablando ahí, se escucha todo. Apague su micro, ya. Ok, entonces, finalmente, X más 3X más 60 grados igual 180 grados, en ese último triángulo, ¿cierto? Por eso es que me sale 30 grados, ¿no? Sería 4X igual 120, de donde X sería 30 grados. Ahí está justamente lo que hizo su compañero Infanzón, ¿no?
Ok, entonces queda demostrado por ese método que ese ángulo es de 30 grados, ¿no? Por lo tanto, X igual 30 grados. Borramos y seguimos. Hasta el momento solamente hemos planteado los teoremas que involucran igualdad, o sea, ecuaciones, ¿no? Con esos teoremas van a plantear ecuaciones. Pero en este teorema van a plantear una desigualdad. Por eso es que se le conoce con el nombre de desigualdad triangular. En este caso ya no usamos ángulos, sino medidas de lados. Este triángulo tiene este lado con medida A, este otro con medida B y este último con medida C. Si alguien dice que A, B y C suman 180, ese alguien está en un tremendo error. Los lados no son ángulos. Los lados se miden en centímetros, en metros, de repente en milímetros, en kilómetros, pero no en grados. ¿Ok? Pero para que este triángulo pueda construirse, debe de satisfacer la llamada desigualdad triangular, que dice así: cualquier lado de un triángulo debe de estar en el intervalo que va de la diferencia a la suma de los otros dos. Por ejemplo, este lado C sería más grande que la diferencia B menos A, pero mucho menor que la suma A más B. Cuando se hace la diferencia, debe de ser el mayor menos el menor. En este caso estamos considerando que B es más grande que A. Por lo tanto, la diferencia sería B menos A. Porque si lo hacen al revés, o sea, A menos B, considerando de que B sea mayor que A, esa diferencia sería negativa. Y sabemos que en geometría no trabajamos con cantidades negativas. Entonces tenga mucho cuidado cuando hagan la diferencia. Ejemplo. ¿Qué pasaría si tenemos un triángulo con estas características? A ver, este triángulo tiene este lado que mide X y este otro lado mide 2 veces el anterior, o sea, 2X. Y resulta que el tercer lado mide 12. Este de acá. 12. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mínimo debe de ser este lado? Digamos que ese triángulo tiene de vértices A, B y C. Vértice A, por acá el vértice B, y por aquí el vértice C. Y entonces el texto del ejercicio dice así. Voy a colocar el texto del ejercicio. Dice así: de acuerdo con el esquema, de acuerdo con ese gráfico, calcule, de acuerdo con el gráfico, calcule el mínimo valor, calcule el mínimo, calcule el valor mínimo y entero. Calcule el valor mínimo y entero que asume BC. Calcular el valor mínimo y entero que asume BC. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es esta. Les voy a dar la idea, pero ustedes ya usan el teorema y luego calculan lo que se pide, ¿no? Idea. Si ustedes demuestran, por ejemplo, si demuestran que, por ejemplo, BC es mayor que, por ejemplo, 6, entonces, siendo BC una cantidad entera, hay que calcular lo mínimo, o sea, el valor pequeño. BC más grande que 6, BC mayor que 6.
O sea, podría ser 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así consecutivamente, ¿no? Entonces, con esa condición, podríamos decir que el valor 7 sería mínimo entero. Este es el mínimo y entero. Ujú. Claro, siempre y cuando demuestren que BC es mayor que 6, el mínimo entero de BC sería 7, un poquito más grande que 6 y entero, ¿no? Entonces, espero respuestas. Planteen la desigualdad triangular. Infanzón y acá, no, eso fue del anterior, ¿no? Eso fue del anterior. Planteen la desigualdad triangular. Tengan presente que lo que se pide es que calculen cuánto es BC mínimo y entero. Ujú. A ver, Camarena, Inga, Yadira. Camarena, Inga, Yadira. Sí, profesor. Díctame el planteo de inecuación. Díctame el planteo de inecuación. Este lado, 12, debe de ser menor que la suma de los otros, pero más grande que la diferencia. Díctame entonces. Vamos, ¿qué pasó? Bueno, entonces, por ese teorema, este lado que mide 12 debería de ser mucho menor que la suma 2x más x, o sea, 3x, pero mayor que la diferencia. 2x menos x sería x. Ok, entonces 12 es menor que 3x y a la vez x menor que 12. Entonces digo, x es menor que 12 y a la vez 12 es menor que 3x. Decir 12 es menor que 3x es equivalente a decir que 12 entre 3, o sea 4, es menor que x. Luego, digo por acá lo siguiente, luego me quedo con esta de acá. O sea, digo que x es mayor que 4. Decir que 4 es menor que x es lo mismo que decir x mayor que 4. ¿Ok? Pero yo quiero BC. Y yo sé que BC es 2x. Yo sé que x es mayor que 4. Y yo quiero BC. BC es 2x. Entonces por 2. 2x sería mayor que 8. Ahora, este 2x sería BC. O sea, estaría demostrando que BC, esa distancia entre B y C es mayor que 8. Y yo quiero lo mínimo y entero que asume BC. Por lo tanto, BC de tal manera que sea mínimo y entero, será pues un poquito más que 8 y entero. Un poquito más que 8 y entero. Eso sería 9.
Por lo tanto, la respuesta para este ejercicio sería que el valor mínimo de BC es 9. Ok, entonces tienen que saber usar las ecuaciones, ¿no? Un teorema auxiliar es este, el teorema de la mariposa o el teorema de la corbata. En esa corbata, en esa mariposa, si quieren llamarle, la suma alfa más beta es igual a sumar x con y. Alguien se estará preguntando por qué. Por lo siguiente. Si ustedes calculan este ángulo, en este triángulo será la suma alfa más beta. Pero en el otro triángulo será la suma x más y. Por lo tanto, alfa más beta será igual a sumar x más y. Como verán, no es tan difícil demostrar eso. Hemos usado el teorema del cálculo del ángulo exterior. Ahora, respecto de la clasificación, si lo clasificamos respecto de las medidas de sus ángulos, el triángulo podría ser acutángulo cuando los tres ángulos sean agudos. Acutángulo es ángulo agudo. Es decir, cuando un triángulo tenga los tres ángulos agudos, o sea, menores que 90 grados, diremos que ese triángulo será acutángulo. Será triángulo rectángulo cuando tenga solamente un ángulo recto. Y será triángulo obtusángulo cuando tenga solamente un ángulo obtuso. Ejemplo. A ver, vamos a preguntar a alguien de acá. Larico Mucha, Adriel José. Repórtese. Vamos, Larico Mucha, Adriel José. Larico. Ya. Vas a clasificar a este triángulo. Un triángulo tiene dos ángulos de 20 grados y 70 grados. ¿Qué tipo de triángulo es? Cualquiera puede responder, ¿eh? Pero yo quiero en especial que responda Larico. Un triángulo tiene dos ángulos de 20 grados y 70 grados. ¿Qué tipo de triángulo es? Acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Cualquiera puede responder eso, en especial Larico. Ya, Hualcaya responde eso. Pero no me explica por qué. Lo mismo también Zulka Zulka, me respondes eso, pero no me explicas por qué. Infasón también me responde eso, pero no me explica por qué. Larico me responde eso, pero tampoco me explica por qué. ¿Y dónde está la sustentación? ¿Cómo sé si es cierto o no lo que me están diciendo? Falta la sustentación. ¿Sustente por qué? Aquí, por ejemplo, Larico me dice eso. ¿Cómo que? ¿Por ese motivo es que ese triángulo es de ese tipo? No, ¿qué estás hablando ahí, Larico? No. Borra eso, ya. Eso está mal. Espinosa dice... Pero Espinosa me responde con una pregunta. Nunca se responde preguntando. Acostúmbrate a eso ya, Matthews. Nunca se responde preguntando. Se responde asertivamente. ¿Ya? Zulka, ten cuidado con tu respuesta. Ten mucho cuidado con esa respuesta, ¿ya? Infanzón. Ya, ahora sí te creo, Infanzón. Ahora sí está bien, ¿ya? Huarcaya, Kiara, sustenta de esa manera, lo cual me parece correcto. Está bien, ajá. Perfecta la sustentación, Kiara. ¿Ya? Entonces, cuando respondan algo como siempre, pues tienen que sustentar, ¿no? Porque si no, no les voy a creer. ¿Ya? Acostumbrarse a eso. Siempre que respondan algo, sustenten. Profe, ¿y cómo el resto de profesores no hace que sustentemos? Bueno, yo no tengo la culpa que el resto de profesores no les pregunten por qué, ¿no? Tendrán su criterio, ¿no? Pero yo pienso que sí les preguntan por qué, en especial cuando es matemática, ¿no? Sí, yo creo que sí les preguntan por qué motivos les dan esa respuesta, ¿no? Entonces, veo que aquí Kiara me ha respondido correctamente, Infanzón también.
algunos me han respondido de manera incorrecta. O sea, algunos responden, pero no sustentan por qué. Entonces voy a sustentar, ¿ya? Digo lo siguiente, si ese triángulo tiene esos ángulos de 20 grados y 70 grados, ese par de ángulos van a sumar 90 grados. Por lo tanto, el tercer ángulo sería de medida 90 grados. Porque 20 con 70 con 90 suma 180. Y como ese triángulo tiene un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto, por lo tanto sería un triángulo rectángulo. Y no acutángulo ni obtusángulo. ¿Ok? Ya, tengan mucho cuidado. Si ustedes observan un triángulo que tiene dos ángulos agudos, no por eso el triángulo es acutángulo. Tengan mucho cuidado. Tienen que completar el tercer ángulo y fijarse si ese tercer ángulo es recto, de repente agudo u obtuso. ¿Ya? Bien, respecto de sus lados, podría ser un triángulo isósceles. Es aquel, el isósceles es aquel con solo dos ángulos congruentes, o si quieren también con solamente dos lados iguales. En este caso, AB es igual con BC. Sí, y solamente si los ángulos en A y en C sean iguales. A lados iguales se oponen ángulos iguales de manera recíproca. Siempre y cuando ese par de ángulos sean iguales, a ángulos iguales se oponen lados iguales. Al lado desigual se les llama la base del triángulo isósceles. Y el triángulo será equilátero cuando tenga los tres lados de medidas iguales. Ese triángulo que acabo de graficar será un triángulo equilátero, siempre y cuando los tres lados sean de medidas iguales. Equilátero es equidad, igualdad, látero del latín later, que quiere decir lado, o sea, lados iguales, ¿no? Entonces, esos tres lados deben de ser de medidas iguales. Palito, palito, palito por ser de medidas iguales. Aquí le pongo, a ver qué está pasando acá. Vamos a ponerle, si no, de esta manera. Cada lado que sea de medida A, ese otro lado también de la misma medida, y el último lado también. Entonces, de esa manera, los tres lados son congruentes, ¿no? O sea, con la misma medida. Obviamente, los tres ángulos también deberían de ser iguales, por ejemplo, cada uno con medida teta. El triángulo equilátero, así como tiene los tres lados iguales, también tiene los tres ángulos iguales. O sea, podríamos decir que el triángulo equilátero es también triángulo equiángulo. O sea, con ángulos iguales, ¿no? 3 tetas será 180 grados, por lo tanto, teta será 60 grados. Por lo tanto, en todo triángulo equilátero, sus ángulos son notables, cada uno de 60 grados. Muy bien, esa sería la teoría de esta parte del curso. Si no hay alguna pregunta, ya pasaríamos a los ejercicios. ¿Alguna pregunta, digo? Profe, ¿vamos a hacer la dirigida? Claro, ¿cómo no? ¿Qué pregunta es esa, digo yo? ¿Ah? Aquí me están preguntando que si vamos a hacer la dirigida. Sobra. Sobra tiempo todavía para hacer la dirigida. Al toque hacemos eso. ¿Qué más me están preguntando? Ya bueno, todo claro entonces, ¿no? Para ya empezar con la resolución de la actividad y la dirigida. Todo claro, digo. Bautista, Condori, todo claro. Morán, Moreno, todo claro. Todo ok. Ya. Camarera dice, ok. Bautista también. Asto, Vanessa, ¿todo claro? Claro, profesor. ¿No hay ninguna pregunta, digo? Ok, entonces, y la actividad, ¿no? ¿Es posible que un triángulo tenga dos ángulos rectos u obtusos? No, pues eso no es posible. Ya que si tuviese dos ángulos rectos, ese par de ángulos rectos sumarían 180 grados. Con el tercer ángulo sumarían más que 180.
Peor todavía si fuesen dos obtusos, ¿no? Ya que si fuesen dos obtusos, o sea, dos que miden más que 90, esos dos sumarían más que 180. Con el tercer ángulo van a sumar todavía recontra más que 180. Por lo tanto, no es posible, ¿ya? No es posible eso, ¿ya? Segunda pregunta, ¿se puede construir un triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 7? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque no satisface la llamada desigualdad triangular. Por ejemplo, este lado que mide 7 debería de ser menor que la suma de 3 y 4. La pregunta es, ¿7 es menor que 3 más 4? No, 7 es igual con 3 más 4. Por ese motivo es que, como no cumple esa desigualdad, digo que ese triángulo no puede construirse. ¿Ok? En todo caso, lo que se podría construir es un segmento que mide 7 unidades y encima de ese segmento otros dos, ¿no? Uno que mide 3 y el otro que mide 4. Y ahí no se construye un triángulo, sino un segmento. Nos preguntan en la 3, ¿un triángulo puede ser del tipo rectángulo e isósceles a la vez? La respuesta es sí, ya que en todo caso sería un triángulo rectángulo con catetos congruentes, o sea, de catetos iguales, ¿no? Sí, normalmente se puede construir un triángulo rectángulo que sea a la vez un triángulo isósceles. Y sería un triángulo de esos bastante conocidos, ¿no? Un notable de 45 grados y 45 grados. ¿Un triángulo puede ser acutángulo e isósceles a la vez? La respuesta es sí, ya que, por ejemplo, podría ser un triángulo que tenga esos ángulos con medidas 80 grados y 20 grados. Por tener ese par de ángulos iguales, cada uno con 80 grados, es que el triángulo es isósceles. Y por tener los tres ángulos menores que 90 grados, o sea, agudos, es que ese triángulo sería acutángulo. Por lo tanto, muy aparte de ser acutángulo, sería isósceles. La 5. ¿Un triángulo puede ser obtusángulo e isósceles a la vez? La respuesta es también sí, ya que, por ejemplo, ese triángulo podría tener de medidas esos ángulos. 30 grados y 120 grados. Por tener ese par de ángulos iguales, sería isósceles. Y como tiene un ángulo obtuso, también sería un triángulo obtusángulo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí en la actividad? ¿Todo ok en la actividad? ¿No hay ninguna duda? Su silencio lo dice todo. Asumiré que me han entendido en la actividad. Bueno, entonces pasaremos a la dirigida. Por Dios santo, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué es esto? Esto no debió haber pasado. Por lo tanto, voy a cambiar de archivo. Voy a abrir otro archivo, ¿ya? Porque ahí se me ha borrado ciertas cosas. Que no debió de haber pasado eso. No sé por qué pasó eso. ¿Qué cosas te pasan? ¿Qué es esto? Aquí está. Ok, entonces, acá está ese archivo. Menos mal que estaba hecho ya. En la número 1 nos piden calcular cuánto es X. Entonces, digo lo siguiente. Podríamos empezar en ese triángulo grande. Observen ustedes el triángulo grande. Sería un triángulo rectángulo. El rectángulo y sería recto en ese vértice. ¿No? Miren ahí el ángulo recto, un tremendo ángulo recto. Entonces sería 6A más 3A más 90 grados igual 180 grados. Planteo la ecuación de esa manera. Digo que 6 veces A más 3 veces A más 90 grados igual 180 grados. Planteo la ecuación. Teorema fundamental en todo triángulo. Los ángulos interiores suman 180 grados. Entonces voy a despejar la suma 6A más 3A, o sea 9A. 9A sería 180 menos 90, o sea 90 grados. Una vez calculado 9A, voy a calcular A. A sería 90 entre 9, o sea 10 grados, ¿no? Ya tengo A. En este caso sería 10 grados. No es lo que me están pidiendo calcular. Pero una vez que haya calculado A, voy a calcular X. ¿Cómo? Por ejemplo, de esta manera.
en ese triángulo cuya región está sombreada, diríamos que X más 3A será igual con 180 grados, ¿cierto? Eso digo por acá, ¿ya? Pero X más 3A igual 180 grados. Planteo la ecuación de esa manera. Siguiente paso, reemplazar. A vale 10, reemplazo. 3 por 10 sería 30. Y entonces será pues X más 30 grados igual con 180 grados, ¿cierto? X más 30 grados igual 180 grados. Entonces estamos aquí en esta ecuación. Voy a despejar la suma X más X, o sea 2X. De donde que esa suma 2X será 180 menos 30, eso será 150 grados. 2X igual 150 grados. Y de ahí ya se puede calcular X. Sería 150 entre 2. Ya me lo dijo Calderón, también me lo dijo Asto, también me lo dijo De la Cruz Chucle, Espinosa también, Calderón también mucho antes. ¿Ah? Aquí veo el procedimiento de Huarcaya, de Chiara. Como siempre, Chiara pone un buen procedimiento. Infanzón también me ha puesto la respuesta, pero Infanzón, acostúmbrate a poner el procedimiento, ¿ya? Está bien la respuesta, ¿ya? Está bien la respuesta, pero. Pero, de preferencia, Brandon, hay que poner el procedimiento, ¿ya? Ok, entonces, llegado a esa parte de la ecuación, hay que resolverla, ¿no? 150 entre 2 sería 75 grados. Por lo tanto, X será 75 grados. Siempre, siempre, siempre hay que llegar a la respuesta final. ¿Ya? Listo. Siguiente ejercicio. Se pide calcular en este ejercicio la suma X más Y. Solamente hay que calcular la suma X más Y, que ya, Chiara, ¿qué has hecho ahí, Chiara? ¿Cómo? No, ten cuidado, Chiara, que eso está mal. Eso está mal, Chiara, ten cuidado con lo que has hecho. ¿Eh? A ver, un momento, ¿qué has hecho ahí? Y más 60, no, ¿qué va a hacer? No, eso está mal, ya, corrige eso, Chiara, hay un tremendo lapsus paltus brutus. No, eso está mal, ya, Chiara, corrige eso. No sé por qué has hecho eso. Ya. En todo caso, podría ser resuelto de esta manera. Tampoco estoy diciendo que sea la única manera de resolver, ¿no? Por ejemplo, podríamos calcular este ángulo y sería la suma 60 más 50, o sea, 110. Aquí voy a colocar entonces 110 grados. Por el teorema del cálculo del ángulo exterior, este ángulo en ese triángulo será pues 60 más 50, o sea, 110. Una vez calculado este ángulo, nos vamos a este triángulo cuya región está sombreada y diremos que la suma de los ángulos exteriores será 360 grados. X más Y más 110 grados igual con 360 grados. Ahí está justamente el planteo de ecuación, ¿no? Recuerden que solamente se pide calcular la suma X más Y. Por lo tanto, la suma pedida, o sea, X más Y, será 360 menos 110, y eso resulta ser 250 grados. Por lo tanto, X más Y será 250 grados. Listo. Y ahí termina todo, ¿no? Eso sería todo. Ya. Ok, Zulka, eso está bien. Infanzón, ok, está bien eso. No, es que, cuidado, Huarcaya, se aplica el teorema de la Z siempre y cuando haya paralelas. En ningún momento habíamos dicho que estas dos son paralelas. Además, a ver, si fuesen paralelas, sería que Y vale 120 y X vale 130, ¿no? Pero no tienen por qué ser paralelas. Pero la respuesta está bien, ¿eh? No digo, Chiara, que tu respuesta esté mal.
Yo no digo que tu respuesta esté mal. Si tuvieses en tu examen de admisión y marcarías la clave 250, perfecto, está bien. ¿Ya? Pero ten cuidado porque no te están diciendo que ese par de segmentos sean paralelos, ¿no? ¿Ya? Ten cuidado con eso, ¿ya? Urbino, ok, está bien eso, Urbino. Ya, entonces vamos con el ejercicio 3, que es así. Acá nos dan un dato en ese ejercicio. ¿Dónde está? Nos dicen que la suma alfa más beta es 260 grados. Dato del ejercicio, alfa y beta suman 260. A ver, más arriba esto. Lo malo es que si lo subo se descojeringa todo esto. Vamos a ver, entonces, vamos a hablar esto. La suma alfa y beta de alfa y beta es 260 grados. Voy a colocar ese dato por acá. Dato alfa más beta es 260 grados. A partir de ese dato y con ayuda del gráfico hay que calcular lo que se pide, ¿no? Que calculemos X. Entonces, por ejemplo, podríamos partir de este gráfico, que ya nos resulta algo parecido, algo conocido, digo. Una mariposa, una corbata, ¿cierto? Entonces voy a marcar este ángulo que me resulta ser desconocido. Digamos que sea, por ejemplo, con medida y que se puede calcular conociendo X. Digo entonces por acá lo siguiente. Pero por ese teorema de la corbatita, diría que sumando Y con teta será igual a sumar X con teta. Y más teta será igual que sumar X más teta. Planteo la ecuación de esa manera, usando ese teorema. Y entonces deduzco que simplificando teta, Y será igual con X. Entonces Y es igual con X. Hemos demostrado que Y es igual con X. Y ahí no termina el asunto, porque recuerden que nos piden calcular cuánto es X. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el siguiente paso, lo que haría yo es lo siguiente. Voy a prolongar este segmento hacia abajo. Prolongo el segmento hacia abajo. Alguien se preguntará, ¿pero por qué? ¿O para qué? ¿No? Es que miren, yo lo que estoy pensando es en esto. Estoy pensando en este triángulo. Estoy pensando en usar el teorema de la suma de ángulos exteriores. En ese triángulo tengo que estos ángulos exteriores suman 260, que es el dato, ¿cierto? Por lo tanto, ya en mi cabeza está en ese teorema, ¿no? Entonces necesito el tercer ángulo exterior, el cual voy a marcarlo. Ok, entonces este ángulo exterior se puede calcular y sería la suma del ángulo recto con Y, o sea, sería 90 grados más X, recordando que Y es igual con X. Por lo tanto, ese ángulo exterior sería la suma 90 grados más X. Acá, ¿no? Y por lo tanto, ya al final diríamos que en ese triángulo la suma alfa más beta más 90 más X será 360 grados. Al final, finalmente, digo que la suma alfa, esa suma alfa más beta, más el tercer ángulo exterior que sería 90 grados más X, sería pues 360 grados, igual con 360 grados. Eso sería el planteo de ecuación, ¿no? Mi siguiente paso sería reemplazar. Alfa y beta suman 260 grados. En el siguiente paso, reemplazo. Y sería de esta manera.
En vez de colocar alfa más beta, voy a colocar el dato, 260 grados. Más 90 más x igual 360 grados. O sea, sería 350 más x igual 360. De donde x se puede calcular y sería 360 menos 350, o sea, 10 grados. Por lo tanto, x será 10 grados. Y ahí termina el ejercicio. ¿Ok? Entonces, como verán, es cuestión de seguir esa secuencia lógica, ¿no? Primero hemos usado el teorema de la mariposa, luego el teorema de la suma de ángulos exteriores en ese triángulo, hemos usado también el dato y bueno, es una cuestión del álgebra, ¿no? Y aquí en este ejercicio se pide calcular x. Bueno, en este triángulo la idea sería usar suma de ángulos exteriores. Voy a marcar esos ángulos exteriores. Ese primer ángulo exterior, por ejemplo, se puede calcular en ese triángulo que está por arriba. X más 2x sería 3x. De manera parecida, este ángulo exterior en ese triángulo cuya región está sombreada sería la suma x más 2x, o sea, 3x. Igual que el anterior. Acá es 3x. Y así también se puede calcular cuánto mide el tercer ángulo exterior. Este de acá, ¿no? El de acá. Sería también la suma x más 2x, o sea, 3x. Entonces por acá pongo 3x. Y finalmente, ya al final, digo que en este triángulo cuya región está sombreada, 3x más 3x más 3x será 360 grados. 3x más 3x más 3x igual 360 grados. O sea, sería pues 9x igual 360 grados. Y que por lo tanto x será 360 entre 9, o sea, 40 grados. Por lo tanto, x será, en este caso, 40 grados. ¿Qué me están diciendo en el chat? Ah, Calderón me dice 40, profesor. De la Cruz Chucle plantea de manera correcta la ecuación. Ok, muy bien ahí. Ajá. Infanzón también de manera correcta. Calderón me ha puesto 10 y 45. No sé por qué me ha puesto eso. Astotello me ha puesto 10. Ah, ya, eso fue del anterior, ¿no? Ah, ya. Claro, de la Cruz. Eso fue del anterior, ¿no? Acá me pregunta Infanzón, profe, ¿no era 90 grados menos X? No, ¿qué va a ser? No creo que sea así, ¿no? Supongo que esta pregunta será del ejercicio anterior, ¿no, Brandon? Voy a picar. Hay un pequeño sinvergüenza que está ahí jugando no sé con quién. Ya. Ah, ya, sí, pues, pero no es 90 menos X, sino 90 más X. Estamos sumando el ángulo recto con el ángulo Y. Pero recuerden que Y es X. Hemos demostrado que Y es igual con X. Por lo tanto, sería la suma 90 grados más X este ángulo. Y sería un ángulo exterior en ese triángulo. Último ejercicio para que ya den su examen. En ese triángulo equilátero ABC se ubica el punto P en este lado AC, de tal manera que al trazar ese segmento, que al trazar esta C diana, este ángulo, por el dato, resulta ser 2 veces el de acá. Y con eso se pide calcular la medida del ángulo ABP. Entonces piden calcular la medida del ángulo ABP. Entonces, ¿cómo calcular ese ángulo ABP? Bueno, conforme el gráfico será pues de medida 2x, ¿cierto? Entonces, habría que calcular x y luego 2 veces. ¿Cómo calculo x? Con ese dato. Este triángulo resulta ser equilátero y por lo tanto en cada vértice el ángulo tendría que ser notable, o sea 60 grados. Ese ángulo que está de amarillo, esa abertura de amarillo es de 60 grados. Ahí voy a poner entonces 60 grados. Y por lo tanto, para calcular x, simplemente será que hay que plantear la ecuación, ¿no? 2x más x igual 60 grados. Digo entonces por acá, pero del gráfico,
Yo me di cuenta que 2x con x van a sumar 60 grados. O sea, será 3x igual 60 grados. Y que por lo tanto se puede calcular x. Sería 60 entre 3, o sea, 20. Pero a mí lo que me están pidiendo es que calcule el ángulo APB, o sea, 2x. Como una x vale 20, el doble sería 40 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo APP será 2 veces 20, o sea, 40 grados. Respuesta final, ¿cierto? Tengo que llegar a la respuesta final. Listo. Si no hay alguna pregunta, ya darían su examen. No hay ninguna pregunta, digo. Por acá Zulka me dice ninguna, profesor. Por acá, a ver a quién veo por acá. Urbino Villalobos. Vamos, Urbino. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces ya pueden dar su examen, ¿ah? Acá estoy, si tienen alguna pregunta de ese examen, con nomás, ¿no? No se hagan problemas por eso, ¿ya?